Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de escuchar a una especialista en el tema del extractivismo. Ya nos platicará ella de qué se trata. La verdad es que es un tema que está presente en el estado de Chiapas en diferentes puntos y muchas veces se invisibiliza, no tenemos la información adecuada, pero sabemos que hay extracción de maderas finas, de minería, de muchos productos naturales que se van a otras partes. Sobre eso nos va a hablar en esta ocasión nuestra invitada, la doctora Edith F. Kaufer Michel, quien lo es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Aix-Marseille III, Francia. Es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Sureste, México. Las líneas de interés de su trabajo de investigación son cuencas transfronterizas en Centroamérica, el sur de México, política climática, género y agua, hidropolítica, territorio y fronteras. Que precisamente de uno de esos temas que muchas veces no tomamos en cuenta, pero lo que se refiere al extractivismo del agua hidráulico que ocurre en nuestro estado. Pero bueno, vamos por partes. Doctora, qué gusto saludarla. Gracias por haber aceptado la invitación a Entre Tejas TV. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes pues algunas experiencias y bueno, pues algunas ideas acerca de lo que es hoy en día el extractivismo. Sí, doctora, eh, muchos o la mayoría de nosotros no tenemos idea clara de lo que es el extractivismo. ¿Nos podría un poco aclarar el tema, por favor? Sí, con todo gusto. Bueno, pues en primer lugar es importante mencionar que el término de extractivismo aparece en fechas bastante recientes en Brasil, en los años 70, como, bueno, extractivismo, así se dice en portugués, y refiere en un primer momento a una forma de explotación considerada sustentable por las poblaciones locales de la parte amazónica de Brasil, ¿no? Entonces, digamos que aquí es importante mencionar que en sus inicios el término no tiene una connotación negativa, ¿no? Sino más bien uno se refiere a un modelo pues de explotación por los habitantes de la selva. Y bueno, incluso es un modelo que está articulada con una serie de reivindicaciones sociales, agrarias y que da lugar a una ley, ¿no? Que permite, bueno, pues concretar lo que en su momento se llamaron en Brasil las reservas extractivistas, ¿no? Um, Eso, digamos, es lo que podemos considerar como extractivismo histórico, y más o menos hasta los años 90, mitad de los años 90, pues está pues la única referencia que tenemos a la temática. Posteriormente, y en particular a partir del año 2000, cuando se da el boom a nivel internacional, no solamente del precio del oro, pero de otros metales, y cuando también por las necesidades tecnológicas aparecen, bueno, la compra a escala internacional y la búsqueda de otros metales, ¿no? Por ejemplo, como el litio, es cuando empieza una nueva fase y donde el término de extractivismo es considerado como desde un punto de vista negativo, ¿no? Extractivismo es equivalente a depredación, desposesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces entramos a la segunda fase que es, bueno, es parte de lo que conocemos como extractivismo actual,
donde uno de los elementos importantes de la definición del extractivismo es justamente bueno, tener como consecuencias una serie de impactos, impactos ambientales, impactos sociales, impactos políticos, y que lleva a una serie de conflictos y a un aumento, pues, de diferentes tipos de violencias asociados con las actividades consideradas como extractivistas. Posteriormente, y más o menos estamos hablando de los últimos 10 años, entramos bueno, en esta misma fase de extractivismo depredador, entramos en lo que yo llamo la fase de los neos, ¿no? Extractivismos, cuando el término empieza a dar lugar a una serie de, bueno, terminología nueva. Estamos hablando de neoextractivismo, de post-extractivismo, en algunos casos como Swampa, que habla de extractivismo neodesarrollista, Weltmeier, que habla de extractivismo imperialista, también McKay, extractivismo agrario. Y entonces aquí es importante, bueno, toda una terminología que hace referencia a nuevas realidades. En un primer momento, el extractivismo tal como está siendo conceptualizado desde los años 2000, a principios de siglo, hace referencia a la extracción de la minería y a la extracción de petróleo y de gas. Pero a partir de los últimos 10 años estamos hablando de una extracción que cubre otras realidades. En particular tenemos el extractivismo de, bueno, grandes plantaciones de los monocultivos, ¿no? Bueno, aquí pues los lugares cercanos tenemos bueno, los monocultivos en ciertos países de Sudamérica de la soya, también bueno, en cierta parte de la península de Yucatán recientemente se han instalado estas plantaciones, pero en particular, bueno, en otras partes, bueno, la caña de azúcar, que si bien es un cultivo bastante más antiguo, pero también con ciertas tendencias extractivistas, y finalmente la palma de aceite, ¿no? Que es como el gran Exactamente. cultivo Eso más le iba, cercano a... sí, Sí. eso le iba a preguntar, porque cuando uno va a la selva actualmente, pues se encuentran enormes cantidades de hectáreas con la palma de aceite y que nos dijeron en su momento, hace años, cuando esto, por iniciativa de un exgobernador de nuestro estado de Chiapas, se introdujo el cultivo y que iba a servir para biogás y para muchas cosas, pero la verdad es que el daño que se ha registrado en los últimos tiempos es terrible para la deforestación y para muchas cosas, ¿no? Doctora, denos ejemplos, por favor, de algunos tipos de extractivismo que hay en Chiapas en la actualidad. Bueno, pues la minería, Ajá. En la parte de que Chicomucelo, ¿no? encontramos, sí, Chicomucelo, hay, bueno, hay exploraciones en particular, bueno, en lo que corresponde a la cuenca del río Grijalva, en la Depresión Central y en la Sierra Madre, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Chicomucelo es bastante conocido porque, pues, bueno, pues ha dado lugar a una movilización social, a un asesinato de, bueno, Abarca. Manuel Abarca. Sí, entonces, bueno, justamente es eso, ¿no? Eso es como el ejemplo mismo del extractivismo, llega a una, cómo se define, ¿no? De forma, bueno, yo diría reciente en América Latina, ¿no?
Es un recurso, bueno, son actores externos, ¿no? En este caso tenemos una compañía canadiense. Los beneficios son, pues sí, principalmente para la empresa que explota. La población local desconoce qué es lo que va a suceder. Pues no hay consulta, hay muchas promesas de mejoramiento en cuanto a servicios básicos y al final, bueno, pues lo que se sucede es que la población se da cuenta que, bueno, las promesas no están siendo cumplidas o están mal cumplidas y que finalmente los impactos rebasan cualquier mejoramiento que pueda haber como pues un beneficio de la actividad, ¿no? Entonces empieza la movilización social y justamente el ciclo de la violencia se concreta, hay represión, hay asesinatos, bueno, como en este caso, en fin, en otros casos puede haber desaparición de líderes, amenazas, bueno, puede llegar hasta donde se dan la confrontación entre los diversos actores, ¿no? Entonces, Claro. es justamente en este sentido que yo considero que tenemos que definir el extractivismo como un fenómeno sociopolítico contemporáneo que cristaliza en la violencia, en el conflicto que lleva a la violencia, ¿no? Entonces, que no necesariamente tiene que ser, desde mi punto de vista, una empresa de un país desarrollado, puede ser incluso una empresa de élites locales, regionales o nacionales, ¿no? O puede ser incluso por el propio Estado, ¿no? Entonces, eso también es importante mencionar. Una de las definiciones del fenómeno de neoextractivismo es justamente esto, ¿no? En términos generales se consideraba, bueno, en la primera década del siglo, que el extractivismo era el hecho de los estados neoliberales o los estados que incluso tienen una tradición minera arraigada, ¿no? De siglos, y que bajo este modelo neoliberal pues bueno, pues el Estado sigue su dinámica con, bueno, oligarquías que se enriquecen a costa, bueno, de la población pobre, pero el neoextractivismo, como lo define Eduardo Gudinas, es justamente son estas decisiones políticas de los estados considerados como progresistas, ¿no? Estamos hablando de Ecuador, Bolivia, Venezuela, que le han apostado a un desarrollo fundamentado en, pues bueno, la extracción de los recursos naturales, pensando que bueno, las ganancias que se iban a retribuir a los estados pudieran alimentar programas sociales, ¿no? Entonces, eso es como una definición del neoextractivismo, ¿no? Y finalmente también podemos hablar de neoextractivismo cuando hablamos de estas nuevas, bueno, estos nuevos cultivos, es el extractivismo agrario, etcétera, etcétera, que salen de la tríada petróleo, gas y minería, ¿no? Entonces, eso no lo hace menos dañino para el ambiente y para la población local. El hecho que parte de las ganancias se puedan reinvertir en programas sociales. Y sí, en Sudamérica hay varios países que han sido, que son ejemplos de esta visión, ¿no? Al final sigue siendo pues un extractivismo. Ahora, hay otro elemento importante aquí, es que, bueno, los seres humanos, pues obviamente tenemos muchísimas actividades de extracción de muchos productos del ambiente, muchos recursos naturales, pero no toda extracción es extractivismo.
Si bien cualquier extractivismo nace de una extracción, no cualquier extracción da lugar a un extractivismo, ¿no? Y ahí entonces depende también cómo lo conceptualizamos, ¿no? Gudinas nos dice que tiene que ser una extracción de magnitud en volumen o en, pues, a gran mina o las toneladas de materiales extraídos, que puede ser a veces un poco indefinido, ¿no? ¿Qué es una gran mina? ¿No? ¿Qué es un impacto de magnitud? ¿No? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que es importante fijarse en los impactos en lo local, ¿no? Si, por ejemplo, la localidad tiene un manantial y viene una pequeña empresa que hace una pequeña obra y le corta el manantial, yo consideraría que sí es una actividad extractivista, en el sentido de que la localidad se va a quedar sin agua, ¿no? Y finalmente, y no importa que sea una empresa local o no tiene que ser una empresa extranjera que venga de lejos o que exporte el recurso a miles de kilómetros. Creo que hay ciertas actividades que de pequeña magnitud que puede impactar mucho en lo local y dar lugar a conflicto, a represión y a violencia, y que sí son actividades extractivistas. Entonces, desde mi punto de vista, el extractivismo tiene justamente que ver con el conflicto y con la violencia que genera este proceso, además, bueno, de todos esos impactos ambientales, sociales, en la salud y obviamente políticos que acarrean estas actividades, ¿no? Claro. Doctora, vamos a un pequeño corte y regresamos en un instante, por favor, si es tan amable. Estamos conversando con la doctora Edith Kaufer Michel sobre extractivismo. Doctora, le voy a comentar cómo es la experiencia de uno desde fuera de la academia con respecto al extractivismo. Eh, Sabemos lo que implicó en la época colonial todo este extractivismo que se dio en las colonias para beneficio de la periferia. Después, todo lo que significó pues para los países poderosos también, y nos ha explicado justamente que el extractivismo ha tenido una transformación, pero para mí en lo particular quiero decirle que hace unos, ¿qué será? Unos 9 años, leí en La Jornada una nota periodística en que se comentaba que en Chicomucelo había una mina y extraía oro. Después investigué que en la época colonial había minas también de explotación de oro. Es decir, uno está pensando únicamente en que la región, y sí lo es, la más importante de extracción de minerales, pues es el centro del país, ¿no? O el caso del Potosí en Perú. Y de pronto cuando leemos a Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina, él decía, podía empedrarse con plata, con piezas de plata, una carretera desde Sudamérica hasta España, perfectamente con lo que se sacó de plata, de minerales preciosos, ¿no? de América Latina. Pero resulta inconcebible, como le decía con lo que leí de La Jornada, que en la actualidad vivimos una situación o una realidad similar a la que ocurrió durante la época de la colonia y que se ha diversificado, es decir, minerales, hidrocarburos, gas, lo que usted ha dicho. Chiapas también no debemos perder de vista
fue un lugar en la selva lacandona, de donde se extrajo una cantidad de maderas finas a principios del siglo XX. Increíble, la historia de las monterías es impresionante y no la conocemos. Es decir, somos chiapanecos y estamos en medio de una realidad donde vemos que, bueno, ni cuenta nos damos tampoco, en cierta manera, del despojo que se da de nuestra riqueza natural. Pero lo que es más terrible, los beneficios para la gente que vive allí, para la gente originaria, pues no van en relación con la riqueza que se extrae de ahí. Ahora, mi pregunta es, en términos de una académica especialista en teoría política y el Estado, doctora, es, es cómplice de todo esto, digo, con la excepción de los países que ya nos dijo Venezuela, Ecuador, principalmente que recuerdo, no hay otro por allí. Pero entonces, ¿qué pasa en el caso del Estado mexicano? Bueno, pues el Estado, en los contextos actuales del extractivismo, en primer lugar actúa como facilitador Mm, desde la legislación, ¿no? ujú, Que bueno, puede favorecer, permitir y además en algunos casos facilitar la inversión de, bueno, empresas de extractivistas, bueno, a lo largo y lo ancho del territorio, ¿no? perdón, doctora, ¿esto tiene que ver con los cambios en los artículos constitucionales, en gran medida con la nueva reforma energética y muchas cosas más? O sea, esa es la actitud del Sí, Estado de sí, facilitar. Ya, perdón, sí, no le interrumpo. sí. Sí, sí, efectivamente. El Estado facilita a través de los cambios en la legislación si la legislación no es tan favorable para realizar ciertas actividades, ¿no? Y efectivamente, dentro de las reformas energéticas hay una serie de elementos que intervienen para facilitar ciertas actividades, ¿no? Entonces, eso pues, ha sido un cambio que ha propiciado obviamente la apertura a la exploración, ¿no? Porque, bueno, hay que tomar en cuenta que hay como dos fases, ¿no? Una primera fase, pues es ir a ver si, cuáles son las posibilidades y luego viene la segunda fase que es pues la fase de explotación, ¿no? Si se encuentra, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de minería, pues, bueno, que es rentable la actividad, que, bueno, pues que hay que perforar por alguna razón, ¿no? Entonces, y bueno, pues obviamente hay títulos de explotación, pero títulos de exploración en un primer momento que se otorgan para poder, bueno, en el caso de la minería, por ejemplo. Ahora, si estamos hablando de un extractivismo de monocultivo, eso en muchos de los casos depende, bueno, del acceso de la cuestión agraria, ¿no? Que en algunos casos puede ser facilitada o no, pero depende también de la propiedad, de la tenencia de las tierras que están siendo utilizadas, ¿no? Si son, bueno, en este caso, ejidos o si son propiedades privadas, ¿no? Entonces, pero sí en términos generales facilita, abre las condiciones y en algunos casos, en algunos países, existen, bueno, exención de impuestos, etcétera, etcétera, para apoyar este tipo de actividades. Luego, cada estado, hablo, bueno, del estado, o sea, como concepto abstracto, no los estados federados, cada estado define cuál es el porcentaje, ¿no? Digamos, que, que se distribuye pues, al país para hacer estas actividades y depende mucho un poco la experiencia que hemos visto, es que más el Estado es grande y poderoso, o sea, es una cuestión de relaciones de poder, más el porcentaje se eleva, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guatemala tendrá un porcentaje menor que Costa Rica, ¿no? Entonces, ahí también las relaciones de poder
son importantes, ¿no? Obviamente, todas las dinámicas internacionales, bueno, cuando estamos hablando de minería, bueno, el precio de los metales a nivel internacional, pues es algo que contribuye a favorecer, ¿no? La actividad, porque pues se vuelve más o menos negocio, ¿no? En ciertos momentos. Y como comentaba en un principio, sí, pues hay un boom desde el principio del siglo en torno a ciertos minerales o no metales, en fin, y a la producción bueno, pues como la palma de aceite, en fin, y otros monocultivos, ¿no? Que están siendo, bueno, pues teniendo como mucha demanda en el mercado internacional. Ahora, asociados al Estado hay ciertas élites, ¿no? Bueno, políticas podríamos decir en términos generales, ¿no? Que se pueden beneficiar mediante la corrupción, ¿no? Que es un fenómeno bastante pues común, desafortunadamente, Que es el principal extractivismo, ¿no? La corrupción, lo que se lleva sí, todo. sí, y entonces, ¿qué hace? Que, pues, fuera de las facilidades que existen en términos legales, hay otras facilidades que dependen mucho de los actores políticos, que pueden ser nacionales, regionales o incluso locales, ¿no? Y eso también sucede en las mismas comunidades, ¿no? Y eso también provoca muchísimos conflictos, porque entra la empresa, ¿no? Establece puede ser para sacar minerales, o entra una empresa que está haciendo una exploración petrolera, o incluso quiere construir una obra hidráulica, grande o chiquita, y se hace digamos, alianzas locales con ciertos actores por ciertas razones, que puede ser también porque le compraron la tierra, puede ser por lo que sea, puede ser también vía corrupción, ¿no? En algunos casos, y entonces que permite asentarse en lo local y tener una serie de aliados, ¿no? Entonces, eso crea muchísimos conflictos a escala local, y bueno, es un elemento que propicia e incrementa la violencia, ¿no? Entonces, en todas esas escalas vamos a encontrar actores que se van a beneficiar, pero obviamente pues el que más se beneficia es pues el que, bueno, tiene los medios del capital, ¿no? Y que no vive. El que se lleva la mayor Sí, parte, la parte sí, del león, ¿no? Oiga, doctora, sí. si en la actividad, si en la investigación académica se quisiera hacer un análisis de lo que ha significado en en la última década del siglo XX, en la primera del siglo XXI, en recursos, en dólares, basado en dólares, lo que se extrajo mediante el extractivismo en Chiapas, ¿hay datos, hay cifras fiables, o es parte de la corrupción que no podemos saber esos datos de decir, bueno, es que la mina que está en Chicomucelo, que es canadiense, reportó tal cantidad de impuestos al SAT en México y aparte las utilidades en su país y por lo tanto sabemos? No, ¿verdad? Eso es incuantificable en realidad, y lo mismo con la madera y con el agua y con todo. Bueno, me parece que sí es incuantificable, porque hay una parte de las actividades no, que no están siendo registradas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces eso hace que uh, pues se vuelve muy complejo poder estimar, ¿no? Aunque, bueno, tal vez con base en algo de datos registrados, pero efectivamente me parece como muy complicado. Habría que, uh, y, so, y habría que abarcar muchas actividades, ¿no? No claro. solamente
la cuestión de, bueno, de las minas, sino Claro, también finalmente, pues, estábamos hablando del Estado. El Estado mexicano es extractivista en el sentido que, pues, en la producción de petróleo, que han claro, provocado cierto claro. número de conflictos, contaminación, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, pues tenemos antiguos pozos petroleros, bueno, en la parte de Tabasco, que están siendo instalados en reservas de la biosfera, ¿no? Claro, Entonces, con impacto ambiental, bueno, eh, que en su momento pues fue muy importante y obviamente una serie de conflictos y que además ha alimentado, ¿no? Pues la industria, bueno, lo que se llama la industria del reclamo por parte de los pobladores, ¿no? Entonces, claro. eh, que, que, finalmente, bueno, pues sí estamos hablando desde ese punto de vista de un Estado extractivista, ¿no? Porque Claro. provoca conflictos. Y el punto del extractivismo es que tiene que ver con situaciones de desigualdad, ¿no? Claro. Eh, Empresas justamente, muy poderosas sí, que, sí, inescrupulosas muchas de ellas, que si alguien se atraviesa en su camino para atraer a más gente, para evitar ese extractivismo en una región, pues lo matan, lo desaparecen. Es decir, los índices de asesinatos de ese tipo en Centroamérica y en México son altísimos. Usted tiene en uno de sus escritos el, el, eh, el tema del porcentaje de asesinatos en Honduras, por ejemplo, que es como de sí, 274 o algo así. Y sí, en nuestro sí, país ha ocurrido, digo, son escándalos eh, que se presentan periódicamente, que los vemos en los periódicos a veces, pero de allí no pasa cosas tan graves como quien está defendiendo un río, está defendiendo una selva, un bosque, y es terrible. Y además la prensa también ha estado totalmente pues atemorizada, podemos creer, o recibe publicidad muy fuerte de esas empresas canadienses, extranjeras o mexicanas que compran el silencio, ¿no? Algo así como son vendedoras de silencio también, eh, lo cual es muy grave porque no nos permite conocer. La verdad es que cuando yo pensé en el tema y la busqué a usted, dije a ver si llegamos a comprender los quienes vean el programa y yo mismo comprender el tamaño del problema y que está invisibilizado por esta razón, ¿no? sí. Doctora, hay un tema fundamental en su trabajo que es el extractivismo hidráulico o hídrico y que tiene que ver con la frontera de México con Guatemala y con Belice. Platíquenos un poco de eso, por favor, porque dicen que las guerras del futuro van a estar basadas en la posesión del agua, ¿no? Que cada vez es menor. Bueno, en realidad, bueno, en primer lugar sobre eso, las guerras por el agua, la mayoría de los académicos que estamos trabajando el tema de la hidropolítica, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con lo político del agua, pero también obviamente y en primer lugar los conflictos asociados con el agua, no pensamos que el paradigma de las guerras por el agua sea un paradigma que se va a realizar. Realizarlo. Además, hay un solo ejemplo de guerra por el agua de dos ciudades-estado en Mesopotamia, ¿no? Un lugar donde había poca agua, ¿no? Pero no tenemos otros ejemplos, más bien la dinámica que estamos viendo a nivel internacional, sí hay conflictos por el agua, pero guerras como tal, incluso hay estados que han estado en guerras por otras razones, pero que han podido cooperar en torno al agua, ¿no? Porque realmente sostiene la vida, ¿no? Entonces, bueno, pero efectivamente el tema del agua es muy importante y lo que yo ahorita llamo el hidroextractivismo es muy importante porque justamente estamos encontrando que el hidroextractivismo es multiforme, ¿no? Porque justamente el agua es el sustento de muchísimos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo explotación de petróleo o Fracking.
sí, o minería. Se necesita mucha agua. Entonces, hay uso de agua, hay acaparamiento, obviamente, de agua, pero hay contaminación del agua como resultado de estas actividades. Muchos de los monocultivos, bueno, pues eso, obviamente utilizan muchísima agua y también Sí, contaminando el transgénicos. Ujú. agua. Y la palma de aceite es altamente contaminante. Bueno, pues aquí tuvimos en el 2015 en el río La Pasión en Guatemala un derrame que afectó a comunidades que, bueno, probablemente cruzó la frontera, aunque nos dijeron que Pues ahí no, no obviamente no, había porque el ambiente. agua corre por el río, ¿no? Pero bueno, se supo, bueno, hubo un dictamen de Semarnat que dijo que no, pero sí de creer, del otro lado hubo mortandad de peces, la población tuvo enfermedades y obviamente como hubo movilización social, hubo un fenómeno de represión y hubo asesinatos de líderes, ¿no? Entonces, es, bueno, es un ejemplo de cómo no solamente es el uso del agua, sino también por el otro lado es la La contaminación del agua. contaminación. Pero Fíjese, sí, no, adelante, perdón, adelante. sí. Entonces, lo que encontramos en el hidroextractivismo es justamente, bueno, en algunos de los casos cuando se construye una represa, es otra forma, ¿no? de hidroextractivismo, porque ahí se desvía, se controla el agua, se desvía, se hace un lago, se desplaza poblaciones, ¿no? Y eso pasa también cuando se hacen ciertas obras hidráulicas que desde cierto punto de vista benefician a unos, pero afectan a otros. Generalmente, bueno, pues hacemos un trasvase, le quitamos el agua a las comunidades y la llevamos a la ciudad, ¿no? Entonces, eso también Sí, pero son fenómenos. perdón, Sí, en este caso se puede volver un problema muy complicado si es transfronterizo, ¿no? Usted pone claro. el ejemplo del embalse del río Ixquix en Guatemala, Isquisis, ajá, sí. Ixquisis en Ujú. Guatemala, que va a terminar afectando a quienes han sido los usufructuarios del río Santo Domingo, que se interna Ujú. en la selva lacandona, ¿no? Es el río Jabalí, ya en la parte de México. Bueno, sí, Pero eso ya es un asunto más grave transnacional y todo, ¿no? sí, sí, pero no. Bueno, en este caso ha habido una intensa movilización del lado de Guatemala, ¿no? No es un embalse, es una desviación, ¿no? Porque es una mini Una hidroeléctrica, minería. pero que sí tendría una afectación a escala local importante para varias localidades, no solamente de Guatemala, sino de México, del otro lado, que utilizan el riego para sus cultivos, etcétera, etcétera, y que sí está básicamente pegado a la frontera, pero la movilización del lado de Guatemala ha provocado el hecho de que pues hasta el momento no se ha podido terminar la obra. Y ahí ha habido amenazas, arrestación de líderes, en fin, un sinnúmero de sucesos de violencia. Hay una localidad muy dividida y efectivamente, eso es un ejemplo. Otros ejemplos son pues la minería, también cuando pues hay un derrame, pues se pasa del otro lado. No, yo daba el ejemplo del río La Pasión en el 2015, ese derrame. eh, Sí, sin ninguna duda, esto ha circulado, ¿no? Efectivamente afecta la calidad del agua y cuando se hace una presa de un lado la frontera, pues del otro lado obviamente eso afecta. El proyecto que ahorita, bueno, cambió de nombre, pero que en su momento se llamaba la presa de Boca del Cerro en Tenosique, iba en el río Sumacinta, en la parte mexicana, pero pensaban hacer un gran embalse y van a inundar parte del Petén. Entonces ahí también hubo una movilización social en México, en Guatemala, hubo, bueno, también muchas presiones y ese proyecto nunca se realizó, pero vuelve a resurgir a cada rato, ¿no? Ahorita le llaman a presa Tenosique
De hecho, la obra se inició porque ahí están los restos de lo que se iba a construir y entonces, bueno, eso fue en los años 80, ¿no? Pero eso, hubo un conflicto crónico, ¿no? En torno a esta representación. En este caso, México iba a afectar a Guatemala, ¿no? Entonces, efectivamente, el hidroextractivismo tiene afectaciones directas porque el agua no conoce fronteras, ¿no? Y en nuestra región tenemos una multitud de recursos hídricos transfronterizos compartidos, ¿no? Que hace que cualquier actividad extractivista de un lado es susceptible de pues, tener efectos del otro lado en cantidad, en calidad, bueno, en particular, ¿no? En lo que tiene que ver con el agua. Claro. Doctora, no es que quiera ser sensacionalista, pero creo que en buena medida no queda del todo claro el tema de que el extractivismo, en el caso de la minería, produce terribles daños a la salud de los pobladores en el entorno. Hace un mes, mes y medio, estaba la gran discusión de que habían detectado en torno a una mina que había estado 11 años en huelga, eh, habían encontrado a gente con problemas de cáncer gravísimos y lo hemos visto en las películas, lo hemos escuchado en la televisión, en otros, en fin, pero en el caso de Chicomucelo seguramente ocurre, pero no está documentado, ¿no? Es muy probable, digo, no podemos decir que sí o no, pero es muy probable porque pues hay contaminación a partir de una mina a cielo abierto que ha sido una modalidad también de las mineras canadienses en nuestro país, que habría que ver cuántas son en total. Yo creo que, bueno, no me atrevo a decirlo, pero ha de haber no menos de 200 firmas trabajando callada y veladamente en nuestro país, ¿no? Creo que eso tendrían a cambio que ofrecer unas 50,000 becas para estudiantes universitarios mexicanos para que fueran a formarse a sus universidades, por lo menos. Pero bueno, esa es la situación grave del extractivismo. Sí, y bueno, efectivamente, ¿no? En cuanto a la minería, desafortunadamente hay pocos estudios de calidad del agua, ah, pero sí existe, bueno, en otros países hay casos documentados de afectación a la salud, no solamente, bueno, es por el uso, ¿no? de agua, ¿no? Sino también por el uso de pues, componentes químicos que son dañinos, ¿no? En todo el proceso de extracción de la minería, ¿no? Entonces, aunque en algunos casos se hable de minería sustentable, difícilmente la actividad en sí, tal como se está realizando a cielo abierto, realmente tiene elementos de sustentabilidad, ¿no? Entonces eso es un punto muy importante. Uno de los casos de referencia en la región es justamente la mina Marlín, que está del lado de Guatemala, en la cuenca alta del río Grijalva, ¿no? que, bueno, que ha sido también un foco de movilización social importante del otro lado de la frontera. Y bueno, pues ahí está, pues está en la cuenca del río Cuilco, que finalmente termina abasteciendo al río Grijalva en México, ¿no? Entonces es un ejemplo transfronterizo, pues notable en la región. Claro. Doctora, yo le voy a contar una anécdota de mi niñez con la guerrilla en Centroamérica, en Guatemala. Nos contaban o escuchábamos de niños que pasaban cadáveres del río Cuilco al río Grijalva y Ujú. es uno de los recuerdos terroríficos que tengo. En verdad, yo siempre pensaba cuando estalla la guerra entre México y Guatemala por esta situación, digo, yo 8 o 9 años en Comitán, pero lo mismo sigue ocurriendo con la contaminación y México seguramente lo hace hacia el Golfo de México con mayor razón. Vemos el río Grijalva cómo está, pero bueno, el tema no es la contaminación, pero sí la contaminación que se da en la teoría política, doctora,
en cuanto a no defender en realidad o no ponerse del lado del débil o del que tiene la justicia. Podría ser así en el caso de los moradores originarios que deberían tener más defensa, más derechos, pero bueno, ya lo dijo que tenemos un Estado cómplice también, ¿verdad? Sí, bueno, eso es Pero la situación de desigualdad, ¿no? Que no solamente a nivel, bueno, de poblaciones locales versus actores externos, porque justamente el extractivismo se fundamenta en que sea el que sea, ¿no? Puede ser una empresa centroamericana, ¿no? No tiene que ser una británica, gran norteamericana. Ujú. eso, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? O incluso una empresa estatal, ¿no? Del propio país o de algún élite local, pero que justamente son actores externos a los territorios donde se está realizando la actividad extractivista, ¿no? Y por lo tanto, pues estos actores son, bueno, pues no sufren las consecuencias de esta actividad, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con pues explotar un territorio donde otras personas viven, ¿no? Y que son los que en general, bueno, pues personas aisladas, pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que plantea una desigualdad y obviamente a escala internacional, pues esta misma desigualdad se plantea en términos de relaciones entre los estados, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, bueno, el estado mexicano, ¿no? Y pues algún estado centroamericano que, bueno, pues en términos económicos y también políticos tendrá menos fuerza, ¿no? Y Claro, en términos de fortalecimiento de la estructura del estado, ¿no? claro. Entonces, como que las desigualdades están en diferentes escalas, ¿no? En estas relaciones entre los actores. Y justamente el extractivismo pues se nutre, ¿no? De estas desigualdades políticas, económicas, en fin, ¿no? En estas diferentes escalas, ¿no? Claro. Estoy pensando, doctora, en que no se da este mismo caso en los países desarrollados. O sea, no hay una empresa salvadoreña que fue a hacer extractivismo a Noruega, ni hay una empresa costarricense que fue a hacer extractivismo a Atlanta, ni una mexicana que fue a hacer extractivismo a París. ¿Sí? Ah, Digo, es que yo me bueno, puse a sí, pensar ahorita en sí. que parecería una pandemia de los países pobres que somos abusados por los países poderosos, ¿no? A ver, cuéntenos eso. Sí, bueno, digamos, tal vez no a Noruega, Ajá. pero por ejemplo, Palmatica es una empresa de Costa Rica que está en la cuenca del río Sumacinta con la palma de aceite. Bueno, pues Costa Rica es un país menos desarrollado que México. Y el Grupo México tiene minas en Estados Unidos. Yo visité una en Arizona. Y bueno, Pero obviamente allá paga impuestos como debe ser y están bien protegidos los trabajadores y hay las medidas adecuadas, ¿no? ¿O sí se da estaban este en, activismo? estaban en huelga. Los trabajadores norteamericanos estaban en huelga. Entonces, eso era un punto importante. Había un conflicto social, ¿no? Porque obviamente el respeto aparentemente de la legislación, había un sindicato, ¿no? Entonces, para mí fue interesante justamente ver eso porque sí demistifica un poco esa idea de que Ujú, solamente, o no, son los gringos, ¿no? O ujú, los excolonizadores que vienen. No, no, justamente es una lógica de relaciones de poder y creo que, bueno, pues ahí fue como, y yo nunca había visto, obviamente trabajo el tema del agua, entonces no soy especialista del tema de la ujú, minería, pero era una mina mediana y yo vi ujú, una cosa enorme, enorme, era ujú, absolutamente impresionante, o sea, nada que ver con Chico Muselo, con lo que podemos visualizar en el estado de Chiapas. Claro que en ujú, México hay, en otros estados hay realmente minas muy grandes, pero en este caso sí era impresionante ujú. ver
la, bueno, la industria, ¿no? Y además, bueno, abierta al público para visitar. Bueno, así es como pudimos visitar este lugar como investigadores. Ujú, Entonces, sí, digamos, no es lo más común, ujú, ¿no? Pero entonces, por eso me pregunto, si tomamos la definición tradicional de que es de los países ricos hacia ujú, los países menos desarrollados, ujú, etcétera, etcétera, pues eso no necesariamente entraría dentro de la lógica del ujú, extractivismo, pero nada ujú. más de ver la magnitud, ¿no? Y obviamente los efectos también, en el ambiente, ¿no? Aunque ahí en este lugar no había localidades cercanas, ¿no? Era en el desierto de Arizona, pero de todas, que es un estado del sur de Estados Unidos con una tradición, bueno, de minería muy como desarrollada y muy conocida, ¿no? Que en su momento pues era el lema, ¿no? Del estado, el cobre, ¿no? Y entonces para mí sí fue muy interesante ver que una empresa mexicana pues estaba ahí con pues realmente Claro, con unas máquinas así de estas absolutamente enormes y un hoyo donde se veían como juguetitos abajo estos camiones enormes que después estaban ahí claro, sacando pues bueno el mineral, en fin, claro. cavando. Pero eso termina confirmando, y se lo comento a una politóloga, que el gran capital y las grandes empresas transnacionales están por encima de los estados soberanos o nacionales, ¿no? Que es lo que ocurre Sí, también en algunas ocasiones. Es que, sí, mire, yo estoy pensando, doctora, déjeme preguntarle algo. Estoy sí. pensando en San Cristóbal, me acuerdo hace años hubo allí una discusión fuerte con respecto a la autorización a una embotelladora de una bebida de esas oscuras. Este, ya parece que yo tuviera censura aquí de la televisión local o algo. Bueno, de la Coca-Cola. Sí. Este, porque estaba haciendo extractivismo, llevándose el agua, ¿no? Usted ha de conocer ese tema. Ujú. Bueno, es Porque hay complicado una el tema, embotelladora, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos un problema de datos básicos, ¿no? Eh, de no saber exactamente cuánta agua tenemos en la cuenca, ¿no? En términos del balance y exactamente de esta agua, cuánta está, bueno, hay datos, ¿no? Del título de concesión, pero de ese título de concesión, cuánta agua se está llevando Una en empresa. realidad, sí, la empresa de la botella de color oscuro, que no es café. Ojalá esto sirva Y, de comercial para no consumirlo. ¿Verdad? y bueno, que en este momento justamente, ¿no? Con el tema del COVID hay una fuerte movilización social, ¿no? Entonces, bueno, y eso tiene que ver con todo el tema de la nueva Ley General de Aguas, del tema de las concesiones, en fin, um, etcétera, etcétera, ¿no? Que tiene que justamente que ver con el aspecto legal, que puede favorecer o no el extractivismo, pero también desde el punto de vista de la academia, a veces carecemos de datos básicos para poder pues medir pues dar elementos, bueno, pues para la toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso aquí en la cuenca del Valle de Jovel es lo que todavía hace bastante falta para poder evaluar con, bueno, detalle, ¿no? Con precisión, qué tanto esto está afectando la Claro. disponibilidad de agua que tenemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues lo que sí es interesante es justamente pues esta movilización social que hay en este momento, bueno, en torno al tema del COVID, porque, bueno, la asociación entre el consumo de esta bebida con... Con el agua para lavarse las manos, con el detergente, sí, por lo sí, menos, ¿no? Oiga, sí. doctora, me dio una pauta para una pregunta que no la puedo dejar pasar. Decía que no se ha cuantificado el caudal en el valle de Jovel del manto freático, de la cuenca, no.
Lo mismo ocurre en las demás ciudades del país y sí se cuantifica en los países desarrollados. Ese es un gran tema porque es ocultamiento de la información para no tener posibilidades de saber y llegar al fondo del tema, ¿no? Bueno, no sé si es un ocultamiento, Sí, ¿no? no, no, O no. si tiene que ver con Corrupción. una complejidad también, ¿no? Pero en otros países sí existe. Bueno, sí, O bueno, sea, por ejemplo, Atlanta sabe o París sabe cuál es el caudal de su cuenca para, hidrológica. para el caso de París, supongo que sí. O sea, sí se Está puede bastante cuantificar, claro. pues. Sí, bueno, sí. O sea, México es un país muy extenso y con una complejidad, ¿no? Hidrográfica y hidrológica. Bueno, para el caso del estado de Chiapas, es uno de los estados donde llueve más y donde escurre más aguas y además, bueno, las que vienen de Guatemala, entonces sí tiene una complejidad importante. Bueno, la cuenca tiene un relieve kárstico, entonces, bueno, también tiene como cierta complejidad, ¿no? En otras zonas del país creo que tienen como bastante, muy bien medidos los acuíferos, ¿no? En el centro norte del país donde hay una escasez, ¿no? Entonces, como que es este contraste que tenemos en México entre, bueno, hay mucha abundancia Entonces no de se mide. agua, hay esta impresión que el agua no sobra, Sobra. ¿no? Ajá. En ciertas partes, entonces no tiene caso, más bien, bueno, pues donde hace falta es ahí donde la medimos, ¿no? Entonces, y donde finalmente es donde hay más agua en México es donde la gente tiene menos acceso al agua, ¿no? Entonces, y donde encontramos los mayores rezagos. Y donde están las grandes hidroeléctricas no tienen energía, servicio de energía eléctrica allí Sí, mismo, sí, ¿no? sí. Bueno, aquí eso es un ejemplo de hidroextractivismo, ¿no? Porque se utiliza, bueno, pues la corriente para generar hidroelectricidad, ¿no? Y la gente que vive en el territorio no tiene acceso a esta, la electricidad generada in situ, ¿no? Porque además la cuestión de la producción de la hidroelectricidad hace que hay en el sistema eléctrico se produce y se manda, o sea, no se puede Uh -huh, utilizar in uh -huh, situ como está construido el sistema, ¿no? Bueno, se podría hacer con otro tipo de uh -huh. tecnología, etcétera, etcétera, pero Por eso, entonces, doctora, por eso producimos petróleo, extraemos petróleo, pero no producimos gasolina, no pierda de vista eso. sí. Pero en el caso de la hidroelectricidad, bueno, sobre todo en las hidroeléctricas del sur de México, se producen cuando hay picos de demanda, pues obviamente en los lugares más poblados, en el centro y norte del país, ¿no? Porque además las centrales hidroeléctricas tienen la capacidad de poder responder a una demanda, a un pico, muy rápidamente, lo que las centrales térmicas no pueden hacer, ¿no? Entonces, cuando hay un partido que le gusta algún deporte Uh -huh, famoso en el norte del país, uh -huh. pues las centrales, bueno, La digo, Sultana del reserva que Norte en Monterrey, producen un partido de fútbol para 80,000 eso, aficionados. bueno, Ah, no, perdón, béisbol, eso, hablemos de béisbol, que sí, es el deporte no, nacional sí, instituido hace un año. sí, entonces, bueno, ahí es donde, bueno, se echan los picos de demanda, ¿no? Porque la electricidad no se puede poner en stock, se tiene que utilizar en el momento, ¿no? Y circular entonces, obviamente no van a ser los pobladores que están viviendo al lado de la represa los que van a ser surtidos, sino los grandes centros urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es un ejemplo de extractivismo, porque el recurso natural No favorece a los es, locales. sí, y es el agua, ¿no? Entonces, en este caso es como, justamente, ¿no? El agua los usos del agua en el extractivismo son multiformes, ¿no? Lo podemos utilizar como recurso, ¿no? Lo podemos utilizar como para producir otro recurso, en ese caso la electricidad. Energía.
puede ser como receptor, ¿no? Ujú, Bueno, no sé, o ujú, se usa en el proceso ujú. Hacer industrial. represas para Sí, cultivo, para sí, monocultivo. sí, Oiga, doctora, perdón, es que hay sí. tantas preguntas y tan corto el tiempo. Doctora, el tema de la energía eólica, por Ujú, ejemplo, en el Istmo, en Oaxaca, ¿también es ujú. extractivismo por el daño al impacto ambiental? Sí, bueno, Ok. obviamente, es que es muy complejo, ¿no? Em, que necesitamos energía, Ujú, ¿no? ujú, Es, para muchas cosas en la vida ujú, cotidiana, ujú, empezando para hacer esta transmisión en este momento. Y ujú, entonces, ¿cómo vamos entonces producir esta energía que necesitamos, ¿no? ujú, Realmente hay pocas fuentes realmente limpias, ¿no? ujú. Entonces se dice que pues, la energía eólica pues, es pues, una de las más limpias, ¿no? Pero bueno, cuando uno pues pasa por el istmo Ujú, Tehuantepec, ujú. hay una impresión paisajística Y que de pues obviamente, deforestación, y bueno, pues también de conflicto social, claro, ¿no? porque tampoco, Eh, tampoco favorece a los locales. Es decir, sabemos que hubo una gran cantidad de fraude en cuanto a que estas empresas españolas le pagaban $100 por mes en otro lado y ahí les pagaban 50 centavos de dólar al mes, ¿no? O sea, sí, eso es uno de los elementos de extractivismo según sí, entendí ya con usted. sí, y justamente corrupción, ¿no? Bueno, participación de ciertas élites y obviamente conflicto social y violencia, ¿no? Es como que es otro, bueno, fenómeno político, bueno, que está siendo pues asociado finalmente sí a la extracción de, bueno, en este caso la producción de energía a partir de, bueno, un recurso que está disponible en ciertas zonas, que es el viento, ¿no? Claro. Aunque se considera que pues es una de las más limpias, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente pues encontrar una forma de generar energía sin tener ningún efecto ambiental, social, etcétera, etcétera, es algo muy complicado. Tomo un ejemplo. Bueno, en México decíamos que la producción de electricidad bueno, se hace principalmente en las centrales térmicas, bueno, que hay bastante contaminación ahí. Pero, por ejemplo, en Francia, donde nací, pues es energía nuclear, que se dice que es muy limpia, pero en el momento que haya algún accidente, sí estamos hablando pues un aspecto obviamente que pues está teniendo muchas consecuencias, ¿no? Entonces, Chernobyl, por ejemplo. sí, Yo sí creo en el complot contra la energía nuclear de las grandes empresas transnacionales productoras hidroeléctricas y todo lo demás. O sea, en México, por ejemplo, Laguna Verde se cerró y listo. Y creo que sí, un estallido, pero es como cuando se dice, ¿qué riesgo hay si vuelo, que se caiga el avión? Pues los porcentajes son mínimos a comparación de los accidentes en un autobús en carretera, ¿no? Pero bueno, oiga doctora, tengo otra pregunta que es un poco suspicaz, pero lo que sabemos, porque esa es la verdad, no está el proyecto, no lo conocemos del todo, lo que sabemos del Tren Maya y cómo está planteado y todo, podría considerarse, también en las suposiciones, porque no está, no sabremos si estará, extractivismo en cuanto al daño ecológico, a que no beneficiará directamente a la gente local, aunque sea una empresa nacional, estatal, transnacional, en fin, puede estar en la categoría de extractivismo. Usted habla de los mm, megaproyectos, ¿no? Que son los que... sí, sí. em, bueno, habría que ver, ¿no? Cómo se desarrolla y se concreta el proyecto. Eh, Obviamente, hasta el momento bueno, hay cierta oposición social,
¿no? También bueno, en ciertas localidades de Tabasco se ve que genera expectativas, ¿no? De posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, habría que ver. Lo que sí creo y que tiene que lo vincula con esta visión extractivista es que el extractivismo tiene una percepción de cierto desarrollo, ¿no? Donde la parte ambiental no es muy importante. Y me parece que lo que se sabe del modelo del proyecto del Tren Maya, pensando que en particular va a ser un tren alimentado por gasolina, bueno, diésel, en fin. Me parece que eso denota que atrás de ello hay un modelo de desarrollo poco sustentable, bueno, para el 2020, ¿no? Cuando podría haberse pensando, bueno, el mismo medio de transporte, pero como otro tipo de energía, que como lo dijimos, no resuelve, ¿no? Entonces, eso, porque finalmente es lo que también está en el fundamento del modelo extractivista, ¿no? De la poca consideración ambiental, ¿no? Ahora, tendríamos que ver qué es lo que pasa. No, 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 no me gusta hacer política ficción. Ojalá que, bueno, tenga ciertos efectos positivos a escala local, que esté pensado, bueno, que pudiera beneficiar a la gente que vive en el territorio, Claro. pero obviamente habría que ver todas esas actividades asociadas a la construcción, bueno, etcétera, etcétera, y pues todo el daño pues ambiental y los impactos sociales y políticos que, que va a tener, pues bueno, pues el proyecto, su construcción y su desarrollo, ¿no? Entonces, recuerdo, ¿no? Como lo decía en algún momento de esta entrevista, no todas las actividades de extracción son extractivistas, ¿no? Pero sí, todas las actividades extractivistas se fundamentan en una extracción, ¿no? Entonces, habría que ver en dónde pues se ubica este proyecto. Si el elemento es también el conflicto social y, bueno, la violencia, pues habría que ver cómo se va desarrollando, bueno, a lo largo de los meses que vienen y de los años que vienen, ¿no? Entonces ahí es complicado como tema, pero sí, efectivamente, pues no es un proyecto que sale de la población local, ¿no? Es un proyecto que viene del centro, ¿no? Que viene del centro y que es como el no saber el caudal de la cuenca del Valle de Jovel. Ujú. Pues hay tanto ocultamiento. Doctora, pues qué amable en verdad. Ahora ya entiendo cómo es que usted de avanzada, yo cuando supe de usted y empecé a documentarme sobre su trabajo, decía, bueno, entiendo que es el asunto hídrico o el hidroextractivismo en Chiapas por la abundancia de agua, por los conflictos que se van a suceder seguramente con esto, pero me queda muy claro que dio un paso de avanzada en verdad. La estoy considerando así como aquellos ingenieros de fines del siglo XIX que empezaron a percibir el olor del petróleo en los veneros del diablo, como decía Ramón López Velarde en México, ¿no? Creo que es muy importante su tema de investigación y muchas gracias por obsequiarnos pues los resultados de todos esos estudios. Yo creo que si usted nos lo permite, pues habrá algunos temas más que abordar en otra ocasión. Sí, pues muchísimas gracias. Fue un gusto platicar con usted y pues felicidades. Gracias, gracias doctora, qué amable. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien, cuídense mucho. Gracias.